Vamos a ver ahora lo que son cerchas. Vamos a ver cómo calcularíamos cerchas o estas estructuras que ustedes seguramente conocen, han visto. Son estructuras que generalmente las vemos en los coliseos, en los mercados, ¿no? En lo que llamamos generalmente tinglados. Ustedes han debido ver. Estas estructuras reticuladas son denominadas cerchas. ¿De acuerdo? Este tipo de estructuras surgen bajo la necesidad de que se tenían que utilizar estructuras livianas para cubrir grandes distancias. Porque como ven, por ejemplo, en esta área, se necesita un gran espacio, ¿no? Una gran luz. Luz es que le llamamos a estas distancias grandes entre apoyo y apoyo. Así que necesitamos cubrir una gran luz y en ese sentido aparecen estas cerchas. Estas estructuras, ¿no? Si hacemos un poquito de historia, estas cerchas empiezan a aparecer con el ferrocarril en Estados Unidos, en 1850 más o menos, ¿no? Entonces los ingenieros de ese entonces deciden crear este tipo de estructuras. Eran inicialmente para puentes, pero después se ha visto su utilidad y actualmente, por lo menos en nuestro medio, se utiliza mucho más para techos, para cubiertas. Por eso es bastante común de ver a estas estructuras en coliseos, en mercados, ¿no es cierto? Entonces ya más o menos ustedes se ubican de qué se trata estas estructuras. La idea entonces es ver cómo podemos calcular las fuerzas internas que se producen dentro de estas estructuras, dentro de estas cerchas o armaduras. Primera suposición, primera idea que vamos a considerar, y esto es clave. Primero les explico y luego les cuento una anécdota. Primero, las cerchas son estructuras que tienen todos sus nudos articulados. ¿De acuerdo? Esta es una cercha, por ejemplo, pero para que sea cercha tiene que tener la condición de que todos sus nudos sean articulaciones. Si alguno de sus nudos no es articulación, entonces ahí no sería considerado como una cercha. O sea, en el modelo matemático que nosotros vamos a resolver, o en el modelo físico, mejor dicho, que nosotros estamos considerando aquí para resolver, nosotros vamos a considerar que todos los nudos son articulaciones. ¿Está bien? Por lo tanto, una estructura de este tipo, por más que parezca cercha, pero aquí es soldado y, bueno, no necesariamente soldado, sino un nudo rígido, nudo rígido, nudo rígido, 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 y aquí tal vez alguna articulación. Pero al ser rígidos estos, no estaría entrando dentro de la categoría que nosotros estamos considerando, que los nudos sean articulados. Este sí, por esos nudos articulados, pero lo que he dibujado aquí no ingresaría por tener estos nudos rígidos. Y entonces, es que los nudos articulados nos van a ayudar enormemente en la resolución. O sea, van a ser clave en la resolución del problema. Ahora, les comento, estuve en una defensa de tesis antes de la pandemia, justo antes de la pandemia más o menos, y resulta que el estudiante, el egresado, tenía que, su proyecto de grado era relacionado con una estructura de este tipo, ¿no? Era una cercha. Y bueno, aunque no era completamente una cercha, sino era otra estructura más, pero dentro de esa estructura estaba una cercha. Entonces, yo le preguntaba que dibuje el modelo de la cercha, ¿no? Es una pregunta ahí en la defensa de tesis.
Y este postulante dibujó como ven aquí. Dibujó sin articulación. Lo que tenía que hacer es dibujar con articulaciones. Porque este es el modelo conceptual que se utiliza para hacer los cálculos en una search. Entonces, como lo dibujó aquí, así, no correspondía, ¿no? Entonces, era una pregunta o una respuesta incorrecta dentro de la defensa. Y me sorprendía, ¿no? Es que, bueno, es fundamental que ustedes entiendan que la search tiene articulaciones. Quiero reforzar también esa idea, ¿no? Pero este egresado no sabía esa situación. Entonces, me sorprendí. Pero bueno, entonces tienen que considerar estas articulaciones. Una segunda idea que vamos a considerar es que todas las cargas son aplicadas solamente en los nudos. Todas las cargas se aplican solamente en los nudos. Por ejemplo, esta carga se aplica en este nudo. Esta carga se aplica en este nudo. Si tuviéramos una carga aquí, se aplicaría solamente en el nudo. Una carga aquí, por ejemplo, aplicada así, no corresponde, no está bien. Una carga aplicada aquí tampoco está bien. Tiene que ser en los nudos. Y entonces uno se pregunta y dice, pero ¿y qué pasa si tenemos nieve? Si fuera un techo. Bueno, mejor dibujo y luego le ponemos las articulaciones. Uno puede preguntarse, si tuviera un techo así, bueno, las mismas características. Esta articulación, 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 articulación aquí también. Y aquí una articulación. Y aquí otra articulación. Listo, esta es nuestra cercha. Cumple con que todos los nudos son articulados. ¿Y qué pasaría si nieva, no? Porque la nieve no es puntual, uno podría decir. Entonces la nieve podría ser representada con una carga distribuida. ¿No es cierto? Una carga distribuida. Y entonces, ¿cómo calculamos las fuerzas puntuales que actúan sobre cada una de los nudos? Aquí lo que podemos hacer es bien interesante. Agarrar la mitad. Si esto vale 1 metro, medio metro. Aquí también la mitad. Entonces, en la mitad tenemos esto. ¿Quiénes van a actuar sobre este nudo? Es esta carga. Y entonces aquí tenemos una distancia. Una distancia de tal forma que si esto lo dibujo aquí, tenemos una carga Q a una distancia D. Por lo tanto, la resultante va a ser igual a Q por D. Q por D. Y entonces la resultante aquí va a ser este Q por D. ¿No? Entonces, para tenerlo más claro, aquí en la parte superior solamente actuaría esta parte de la carga. Para este otro nudo, para el que la carga que actúa aquí, solamente sería esta carga. Y la carga, o la resultante que actuaría en este nudo, sería esta carga. ¿Se dan cuenta?
Entonces calculamos resultantes y esas resultantes serían fuerzas que actúan aquí, ¿no? La idea se basa en eso. O sea, carga distribuida, podríamos transformarla y convertirla en carga puntual. Y de esa forma cumpliríamos esta característica importante, esta recomendación, que nos dice que las cargas son aplicadas solamente en los nudos. Deben aplicarse solamente en los nudos. Entonces, con esto estamos cumpliendo y estamos cumpliendo. ¿Está bien? Esas dos condiciones las tienen que tener claras. Las searches son elementos con todos sus nudos articulados y solamente se pueden aplicar cargas en los nudos. Si en el examen yo me aparezco con una pregunta y les pongo una carga aquí en medio, ustedes tienen todo el derecho de reclamarme y decirme, no, esta carga está ahí en la base, no puede ser, se está equivocando, nos tiene que dar cargas en los nudos. Entonces, en caso de que me equivoque, pueden reclamar. E incluso podrían ganar puntos. Por eso no va a suceder, no va a suceder que me equivoque así. Pero de todas maneras, ¿no? Es importante que se acuerden que las cargas actúan en los nudos. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué tipos de cargas actúan en cada una de las bases? ¿Cuál es el comportamiento de cada una de estas bases? Recordemos que no van a haber cargas aquí puntuales, hemos dicho que no va a haber carga puntual. Entonces, no se producen momentos, porque si tuviéramos cargas puntuales aquí sí se produce un momento, ¿no? Pero como no hay estas cargas, solamente hay dos tipos de cargas o dos tipos de fenómenos que se pueden presentar en cada una de estas bases. O las bases están a tracción o las bases están a compresión. Uno de los dos fenómenos. Ustedes recuerden que si yo tengo una base a compresión va a ser cuando las fuerzas están apuntando hacia la base y lo que hacen es reducir, o lo que buscan es reducir el tamaño de la base. Claro, hay un fenómeno más que lo van a ver en otras materias, que se llama pandeo, que es cuando esta estructurita sufre una deformación de ese tipo. Ustedes, por ejemplo, prueben con una regla de plástico. A ver si tienen una regla de plástico. Esta es su mesa, ponen su regla de plástico aquí y ustedes aprieten con su dedo. Con su dedo aprieten la regla de plástico. Lo que va a suceder es que la regla se va a pandear por compresión. Se va a pandear por compresión y se deforma así, ¿no? Incluso se puede romper. Si aprietan muy fuerte, se puede romper, pero se pandea. Ese fenómeno no lo vamos a analizar, vamos a considerar solamente que existe una compresión. El fenómeno del pandeo lo van a ver en otras materias, como en hormigón armado, en estructuras de madera, en estructuras metálicas. Es un fenómeno bien interesante. Pero aquí solamente vamos a entender que la compresión lo que hace es tratar de reducir el tamaño del elemento estructural. El otro fenómeno es el fenómeno de tracción, ¿no? Los esfuerzos de tracción que se pueden dar en un elemento estructural consisten en que vamos a tener fuerzas que tratan de jalar a este elemento y este elemento va a tratar de alargarse, ¿no? Entonces tendríamos un fenómeno de tracción. ¿De acuerdo? En cada base vamos a tener o compresión o tracción. Cualquiera de los dos fenómenos. También compresión, cuando aplicamos fuerzas que tratan de reducir el tamaño de la base, o tracción cuando tratamos de jalar a la base. Esos dos fenómenos, solamente hay estos dos. Eso quiere decir que cada una de estas bases
Esta está a tracción o compresión. Esta está a tracción o compresión. Esta también. Cada una de estas basas o está a tracción o está a compresión. Uno de dos. Entonces, la idea es identificar cómo está cada una de las bases. Preguntarnos, ¿esto estará a tracción o compresión? ¿Esto estará a tracción o compresión? ¿Por qué? Porque va a ser interesante considerar o calcular estos esfuerzos internos de tracción o compresión, porque si nosotros estamos diseñando en función de la magnitud de la compresión o la tracción, del tamaño de esa fuerza de tracción o compresión, vamos a poder diseñar o seleccionar qué tipo de base vamos a utilizar. Es que cuando ustedes tienen una cercha, esta basita, esta por ejemplo, si la dibujamos, seguramente es un perfil de este tipo, ¿no? Un perfil metálico de este tipo, así. Pero ¿por qué de este tamaño? ¿No podía ser más chiquitito? ¿O no necesita ser más grande? ¿Por qué este perfil es de este tamaño? Entonces, este tamaño lo define si esto está en tracción, en compresión y de qué tamaño es la fuerza. Si la fuerza es muy grande, entonces tal vez necesitemos una sección tan grande como esta. Si la fuerza es mediana, entonces uno como este. Y si la fuerza es pequeña, no, pues una sección así de pequeñita bastará. ¿De acuerdo? La idea es esa. Encontrar el esfuerzo que sufre una de estas basas y después ver ya eso en el diseño, que lo van a ver más adelante en otras materias, ya con el diseño definir qué tipo de sección va a ser, qué tipo de base van a utilizar. Ahora, hay que considerar también una cuestión aquí. Las basas a compresión, si usamos acero o fieso, lo que va a suceder, el acero soporta mejor a la tracción. En compresión, lo que va a suceder es que vamos a necesitar una base de mayor sección. Si fuera a compresión, ¿no? Pero si fuera a tracción en acero, lo que sucedería es que necesitaríamos una base de menor sección. O sea, nos conviene en todo caso que nuestra cercha tenga elementos de atracción si vamos a considerar acero. No nos conviene tanto que sea compresión porque en compresión puede ocurrir ese fenómeno de pandeo que hemos hablado, el que les decía con la regla, ¿no? Ustedes aprieten una regla de plástico ahí con su mesa, con su escritorio y van a ver que se dobla. Ese fenómeno se llama pandeo. No queremos que ocurra eso. Ese es un fenómeno catastrófico para las estructuras. Ustedes han debido escuchar hace un año y algo creo, se ha caído un edificio en Miami. No sé si han visto en las noticias. A ver, coménteme si recuerdan un edificio que se ha caído en Miami. Así se ha desplomado. ¿O no han visto noticias o no han escuchado de esa situación? Si es no, pueden escribir no. Si han escuchado, sí, lo pueden. Ok. Bueno, pensé que la noticia era bastante conocida. Es que ese ejemplo bueno, en otra materia que dicto lo hemos usado y varios conocían. Por lo menos habían escuchado los chicos. Pero bueno, es interesante tomar atención de estos accidentes que ocurren en las obras civiles, en los edificios,
porque algo nos enseñan, siempre nos enseñan algo y aprendemos algo de estas cuestiones tan trágicas. Resulta lo siguiente, es que tenían una viga que estaba sujeta con una losa. Una losa, ustedes conocen una losa. Ahí las vigas. Y entonces lo que ha sucedido es que esta losa ha fallado. Ha fallado por un fenómeno de punzonamiento, se llama. Y esta losa se ha venido aquí abajo, ha aparecido aquí abajo. Se ha caído la losa. Lo que ha hecho es que ha aumentado la longitud de pandeo. Antes con esta losa, esta longitud de la columna solamente podía pandearse así. Y para ese pandeo aguantaba la estructura, porque estaba diseñada para eso. Pero cuando la losa se cae, por más raro que parezca, es que la columna se pandea así, porque ya era más larga. Es que mientras más largo un elemento que está sometido a compresión, hay más posibilidades de pandeo. Y cuando se pandea aquí, aquí ya se azota. Se azotó esta columna, se ha fracturado y todo el edificio se ha caído, ¿no? Era un fenómeno de pandeo, de compresión y luego de pandeo. Eso lo pueden probar ustedes. Por ejemplo, si tienen, ustedes han debido, no sé, hagas en cualquier material, una regla metálica, digamos. Si tienen una regla metálica larga, es bien fácil de pandear. Si ustedes le aplican una fuerza ahí en el escritorio, una fuerza pequeñita, y esto se va a pandear. Mientras más larga sea la regla metálica, o la regla de plástico, más fácil se pandea. Pero agarren, a ver, corten un pedazo, bueno, no sé. Imagínense que cortan un pedazo de la regla y ahora aplíquenle una fuerza de compresión. Esto ya no se va a pandear. Va a ser muy difícil de pandear. Mientras más pequeña sea la longitud de la columna, en este caso, es más difícil de pandear. Mientras más larga sea la longitud, esto se va a pandear. Mucho más fácil. Y eso es lo que ha ocurrido en este edificio. Antes era esta longitud nomás lo que se podía pandear. Difícil que se rompa, pero cuando se cae la losa, cuando ya no hay esta losa, la longitud de la columna crece y entonces el pandeo es mayor y la estructura se cae. Entonces la compresión produce este fenómeno puede producir este fenómeno de pandeo y entonces necesitamos secciones más grandes. Bueno, lo voy a dibujar como hace rato. Una sección más grande. Si fuera metálica, un canal metálico ahí, una costanera, sería más grande. Mientras que en tracción necesitaríamos una sección más chiquitita. ¿No? Esa más o menos es la relación. Entonces nos conviene que las cerchas en su mayoría trabajen a tracción y que no trabajen a compresión, porque si trabaja todo a compresión, aunque va a ser difícil que todo trabaje a compresión, pero si trabajarían varios elementos a compresión, lo que sucedería es que necesitamos poner basas más gruesas o más caras, ¿no? Esa es la idea. Bueno, no sé si me estoy metiendo a otros ámbitos, si me están entendiendo o no, pero esa es fundamentalmente la idea. Una cercha, un elemento de una cercha, va a comportarse ya sea en tracción o compresión. Eso es fundamental. Aquí no va a haber momentos, no va a haber flexión producida por momentos. O se comprimen o se traccionan. Tampoco vamos a hablar de corte. Simplemente hay tracción. Solamente hay fuerzas normales. Bien, cuando nosotros
calculamos una cercha, la cercha tiene que ser isostática. Por ahora no vamos a poder resolver una cercha hiperestática. Entonces tenemos que asegurarnos que la cercha sea isostática. ¿Cuánto tiene que ser el grado hiperestático si queremos que la cercha sea isostática? ¿Qué dicen? 0, Inge. Bien, gracias, Paul. Tiene que ser su grado hiperestático 0. Si queremos que la cercha sea isostática, y esto lo podemos demostrar. Ya lo hemos hecho, de hecho, cuando hemos visto el grado hiperestático. El método que nos permite calcular el grado hiperestático en cerchas es este, ¿no? Donde tenemos grado hiperestático, número de basas, número de reacciones en los apoyos, menos 2 veces el número de nudos que tiene la cercha, ¿no? Y con esto podemos hacer el cálculo del grado hiperestático. Pero de todas maneras, todas las cerchas que vamos a resolver son isostáticas. Es que si no fueran isostáticas, no las podríamos resolver. En todo caso, igual en el examen les voy a entregar una cercha isostática. Si les doy una cercha hiperestática, ahí también pueden reclamar con todo el derecho y decirme, no, esta cercha es hiperestática, no la vamos a poder resolver. ¿De acuerdo? Por eso vamos a trabajar siempre con cerchas isostáticas. Bien, ahora, ¿cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a calcular estas fuerzas normales de tracción o compresión en cada una de las basas? Existen 3 métodos que vamos a estudiar ahora. Claro, existen más métodos, pero vamos a estudiar estos 3 métodos como los más conocidos. Son métodos bien interesantes. El primero es de los más sencillos, que es el método de los nudos. El otro método es el método de los cortes y el otro método es el método de los coeficientes de tensión. Este primer método, el método de los nudos, resulta en analizar la cercha y separar cada uno de los nudos. Vamos a separar los nudos. Por ejemplo, aquí tengo esta cercha que tiene un nudo, 2 nudos, 3 nudos, 4 nudos, 5 nudos, 6 nudos. Vamos a separar este nudo. Nudo C. Cuando separamos el nudo, en este caso, lo que hacemos es dibujar las cargas. Es como un diagrama de cuerpo libre. Entonces, dibujamos la carga, en este caso, la carga P. Pero, ¿qué hacemos con las basas? Porque aquí tengo una basa, 2 basas, 3 basas. 3 basas que salen del nudo. Cada una de esas basas es reemplazada por una incógnita. Porque aquí decimos que hay una fuerza normal que sale del nudo que se va a llamar normal de CAB. ¿Por qué normal de CAB? Porque ese es el nudo C y va al nudo B. Por eso se llama normal de CAB. Aquí vamos a tener otra fuerza que sale representando esta base y se va a llamar fuerza normal N de C a D. De C a D. Y finalmente, esta tercera base va a ser representada por esta fuerza normal que se va a llamar normal de C a E. Normal de C a E. Entonces, este nudo está representado por este dato, que es la carga. Este es un dato. Esta normal que se convierte en incógnita, una incógnita. Esta otra es otra incógnita, 2. Y esta se convierte en 3 incógnitas. Tenemos un nudo
que se puede resolver. Esto lo podemos resolver con sumatoria. Sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales, se podría resolver. Pero lo vamos a analizar más adelante. Ahora, ¿qué significa cuando trabajamos a compresión o atracción? Habíamos dicho que cuando tenemos una barra a compresión, las cargas o las fuerzas apuntan hacia el elemento estructural. Están apuntando hacia el elemento estructural, ¿no es cierto? Pero esto también es importante que tomen en cuenta. Aquí presten atención un poquito más, por favor, en este punto, porque esto va a ser importante. Esto sería con relación a la barra. Es bastante clarito. Tengo una barra y ahí compresión significa que las dos fuerzas están apuntando hacia la barra. Pero, por acción y reacción, como hemos separado al nudo, aquí está el nudo, aquí está la barra, aquí está el otro nudo. Como hemos separado el nudo, lo que sucede es que tenemos, por acción y reacción, esta carga cambia de sentido. Esto puede ser 10 kilonewtons apuntando hacia abajo, y esto va a ser 10 kilonewtons por acción y reacción que apunta al nudo. ¿Se entiende esto? Es como si esto fuera analizado aparte. Esta parte central fuera otro análisis y este nudo fuera otro análisis, porque aquí ocurre lo mismo. Acción y reacción. Esto que era 10 kilonewtons, evidentemente aquí también va a ser 10 kilonewtons. Por acción y reacción, esto también es 10 kilonewtons. Pero apuntando hacia el nudo. ¿Se entiende esta idea? Eso va a depender del punto de vista en el que estamos. Por ejemplo, podemos hacer el siguiente análisis o ejercicio. Tienen ustedes su mesa, ¿no? Ahí está. Ahí está la mesa. Pongan aquí el bolígrafo o el lápiz. Mejor si apunta la punta del lápiz hacia la mesa. Y ahora pongan su palma aquí arriba. Su palma, ¿no? Presionando el bolígrafo. Presionando el lápiz. ¿Qué sucede con el lápiz? El lápiz lo que va a suceder es que se va a ver comprimido. Se va a sentir comprimido el lápiz, ¿no? Uno siente que el lápiz se estaría comprimiendo. Claro, no vamos a poder medir una disminución de tamaño, nada, pero sabemos que el lápiz sí se está comprimiendo. Ahora pónganse del lado de su mano. O sea, analicen lo que sucede en su mano. Es como si alguien estuviera empujando a tu mano hacia arriba, ¿no? En realidad, quien está empujando a tu mano hacia arriba es el lápiz. La está empujando para que tu mano no siga bajando. ¿Se dan cuenta? Entonces, es ese fenómeno. Primero, por un lado, se entiende que el lápiz está siendo presionado y la fuerza sería apuntando al lápiz. Precisamente tu mano es la que produce esa fuerza. Pero desde el punto de vista de nuestra mano, hay una fuerza que trata de impedir que se le comprima el lápiz. Y esa es una fuerza de reacción del propio lápiz o del bolígrafo, que te trata de empujar hacia arriba. Entonces es un fenómeno de acción y reacción.
Si ustedes empujan el lápiz con una fuerza de 1 kilo, el lápiz va a reaccionar con una fuerza de 1 kilogramo. Igualito. Es como si 1 kilogramo estuviera evitando que tú aplanes el lápiz. Entonces, aquí ocurre lo mismo. La compresión o las fuerzas de compresión por acción y reacción apuntan hacia el. ¿Está bien? En tracción sucede lo mismo. Cuando analizamos un elemento sometido a tracción, se entiende que las cargas apuntan jalando al elemento. Pero desde el punto de vista del nudo que está sujetando a la base, es como si estuviera jalando en ese sentido, ¿no? Hay algo que te jala en este otro sentido, acción y reacción, que no te deja traccionar más. Entonces, si esto es 10 kilonewtons, este va a ser 10 kilonewtons también. ¿Está bien? Acción y reacción. Ahora, en base a este gráfico, a ver, vean bien esto, los nudos. Vean bien este nudo, vean bien este nudo. ¿Está bien? Ya los han analizado. Pregunta aquí. Estas cargas N que hemos dibujado, ¿estarían a tracción o compresión? Estas. ¿Están a tracción o compresión? Nuevamente voy a poner la diapositiva que tienen. Analicen esto. Analicen esto. Vuelvo a la diapositiva. ¿Está en tracción o en compresión? ¿Pueden responder en el chat? Esas fuerzas dibujadas, ¿están a tracción o están a compresión? Si dibujamos así, eso significa que tenemos una base aquí. Y como dice la mayoría de ustedes, sí está a tracción, porque es esto, acción y reacción. La basita está a tracción. Entonces, por eso sale la fuerza del nudo. Parece incluso contraintuitivo, ¿no? Porque si sale la base, parecería que estuviéramos comprimiendo, ¿no? Perdón, si sale la carga del nudo, parecería que estuviéramos comprimiendo, pero no, está a tracción. Entonces, si hago el cálculo y NSB sale positivo, porque tiene dos posibilidades, o sale positivo o sale negativo. ¿No? Puede salir más 10 kilonewtons o puede salir menos 15 kilonewtons. Está normal. Si sale positivo, ¿es tracción o compresión? Si sale positivo. Si NSB sale más 10. ¿Sería tracción o sería compresión? ¿Qué dicen? Y la otra pregunta, si NSB saldría menos 15, negativo, ¿es compresión o tracción? José Carlos dice, si es positivo es tracción. Carlos López dice, también, positivo, tracción. Natalie dice, si es negativo es compresión. De acuerdo, bienísimo. Si es positivo, si nos sale positivo, es tracción. Si es negativo, es compresión. ¿Por qué?
Porque como estamos dibujando aquí, estamos dibujando toda tracción. Esto es tracción. Y si me sale positivo es que estamos verificando que esto es un elemento sometido a tracción. Si me sale negativo, eso significa que es compresión. Está bien, ya lo tenemos claro entonces. Para resolver con el método de los nudos, solamente podemos utilizar dos ecuaciones. ¿Qué serían estas dos? O usamos sumatoria de fuerzas horizontales o sumatoria de fuerzas verticales. Solamente podemos utilizar esta primera ecuación y esta segunda ecuación. No podemos usar sumatoria de momentos. ¿Por qué no podemos utilizar sumatoria de momentos? Aquí. ¿Por qué no podemos utilizar sumatoria de momentos en el método de los nudos? ¿Qué dice? ¿Cuál sería el motivo principal para no poder usar sumatoria de momentos en el método de los nudos? Ariel dice, porque las fuerzas solo estarán en los nudos. Carlos dice, porque hay articulación. ¿Ya? Técnicamente, ¿cómo lo explicaría? ¿No sería porque las fuerzas son concurrentes en el nudo? Y cuando las fuerzas son concurrentes no hay momento, como habíamos hablado en las primeras clases. Y evidentemente porque es articulación también, como dice Carlos, ¿no? Pero la respuesta es por esa, ¿no? Todas estas fuerzas son concurrentes en el nudo, y el hecho de que sean concurrentes en el nudo hace que no podamos hacer sumatoria de momentos. Entonces, sumatoria de momentos no tiene sentido. La tercera ecuación se elimina y solamente podríamos hacer sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales. Método de los nudos, recuerden que solamente podemos hacer eso. Ahora, una recomendación fundamental es que no es conveniente que tengamos tres incógnitas en el nudo, sino tenemos que comenzar con nudos que tengan a lo mucho dos incógnitas. ¿Por qué dos incógnitas? Porque tenemos dos ecuaciones que son esta y esta, dos ecuaciones, y necesitamos o podemos resolver dos incógnitas. Si tenemos un nudo con tres incógnitas, bueno, ahí se nos complica porque solamente tenemos dos ecuaciones. Entonces, partamos de los nudos que tienen dos incógnitas. Ahora, ¿qué es una incógnita? Cada una de las basas, cada normal en la base es una incógnita. Cada normal en la base es una incógnita. Por ejemplo, aquí, esta normal. Esta normal son dos normales que son incógnitas. Tenemos una incógnita que se llama AB y aquí tenemos otra incógnita que se llama AD. Cada base tiene una incógnita. ¿Está bien? Aquí tenemos dos incógnitas. Claro, aquí vamos a tener nuestra reacción vertical, horizontal, pero aquí tenemos dos incógnitas. ¿Cuántas incógnitas hay aquí? En el nudo B, ¿cuántas incógnitas tendríamos? Pueden responder en el chat. ¿Cuántas incógnitas hay en el nudo B? ¿Alguien se anima a responder esto?
Tal vez prendieron el micrófono. ¿Cuántas incógnitas hay en el nudo B? Considerando que cada baza hace una incógnita. Serían 3, ¿no? Primera incógnita, segunda incógnita y tercera incógnita. Son 3 incógnitas que habría. ¿Cuántas incógnitas hay en el nudo D? Uy, el nudo D tiene 1, 2, 3, 4, sí, son 5. 5 incógnitas. Y entonces esto está peor, ¿no? El nudo D está peor. Si solamente tenemos 2 ecuaciones y aquí me presentan 5 incógnitas, no, pues el nudo D complicado. ¿Cuántas incógnitas tenemos en el nudo C? Tenemos 3. 1, 2, 3. De hecho, aquí lo hemos dibujado. 1, 2, 3 incógnitas. Aquí también tenemos 3 incógnitas. 1, 2, 3. Aquí hay 2 incógnitas. 1 y 2. Según la recomendación que dábamos hace un momento, aquí tenemos que comenzar de nudos que tengan 2 incógnitas, a lo mucho, porque tenemos 2 ecuaciones. Y entonces, o comenzamos de este nudo o comenzamos de este nudo, porque aquí tenemos 2 ecuaciones, 2 incógnitas, 2 incógnitas. Pero la pregunta puede ser, pero entonces, ¿qué hacemos con el nudo B? Porque tiene 3 incógnitas. Y peor aún, ¿qué hacemos con el nudo D si tiene 5 incógnitas? ¿Cómo vamos a resolver? La respuesta es la siguiente. Si tenemos que resolver primero este nudo, lo que va a suceder es que vamos a tener primero NAB, por ejemplo. NAB puede valer 5 kilonewtons. Por acción y reacción, si tengo una vasita, si este vale 5 kilonewtons, ¿cuánto tiene que valer esta otra carga? ¿Qué dicen? Por acción y reacción debe valer 5, ¿no? Obviamente. Como nos respondió Denzel. Tiene que valer 5. O sea, si este vale 5, aquí tiene que valer 5. Acción y reacción. Simple acción y reacción. Entonces, si esto es 5, obligatoriamente aquí esta fuerza tiene que valer 5. Ya hemos resuelto esta. Y entonces al resolver esta incógnita, se ha resuelto también esta. ¿Cuántas incógnitas hay ahora aquí? Como hemos resuelto una incógnita, solamente quedan 1 y 2 incógnitas. Entonces aquí queda con 2 incógnitas. Como está con 2 incógnitas, bienísimo, pues se puede resolver ahora sí este tramo o este nudo, porque tenemos ahora solamente 2 incógnitas. Cuando resolvamos esta incógnita y esta incógnita, esta va a pasar aquí, porque esta ya va a estar resuelta. Esta se quedaría con 4 incógnitas, pero sigue siendo complicado. Esta pasa aquí y entonces tenemos esta incógnita resuelta, ¿no? Si esto vale 10, esto va a valer 10 también. Ya está resuelto. Y aquí tenemos nuevamente 2 incógnitas, porque una ya está resuelta. Ha venido de este lado y ya está resuelta. Aquí tenemos 2 incógnitas. Entonces este nudo ya se puede resolver. Si resolvemos esto, ya tenemos esto, ya tenemos esto. Por lo tanto, aquí por acción y reacción ya tenemos esto. Por acción y reacción tenemos esto. Y correspondería evaluar el nudo E. Porque en el nudo E vamos a tener 2 incógnitas. Esta incógnita y esta incógnita. ¿No? Solamente 2. Entonces también hay 2 incógnitas.
Como hay dos incógnitas, se puede resolver. Resolvemos y encontramos este valor. Encontramos este valor. Este se va a transmitir aquí. E interesantemente, esto se queda con dos incógnitas también. Dos incógnitas que, bueno, las podemos resolver, que sería esta y que sería esta. Al final, esta se transmite aquí y esta se transmite aquí. Por lo tanto, no habría que resolver ya este nudo. Perdón, esto se va a salir. No habría que resolver ya este nudo, pero el hecho de que conozcamos estas dos fuerzas ya nos permite verificar. Porque la sumatoria tiene que salir 0. Entonces se puede verificar. El método de los nudos es precisamente eso, trabajar en ese sentido. Cada uno de los nudos lo podemos trabajar de esa forma. ¿Se entiende, no? Hagamos un ejemplo. Dibujemos esta cercha y lo vamos a resolver por el método de los nudos. Entonces, dibújenlo, por favor. Ahora vamos a resolver entonces este ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con el método de los nudos es calcular las reacciones. Aunque previamente deberíamos calcular las características geométricas, ¿no? Por ejemplo, este ángulo alfa, que le podemos llamar aquí alfa. Aquí también va a ser el mismo ángulo alfa porque esto es 3 y esto igual es 3. E interesantemente aquí va a ser un ángulo alfa y aquí abajo también se convierte en un ángulo alfa. Calculemos este ángulo alfa entonces primero, con estas características geométricas. Aquí le voy a poner características geométricas. Las características geométricas. ¿Cómo calculamos alfa? ¿O cuánto le sale? A ver, ustedes calculen y me dicen cuánto sale alfa. La relación obvia va a ser tangente, ¿no? Tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, alfa va a ser igual arco tangente de 2/3. ¿Cuánto sale alfa? 33,69. 33,69 grados. Ese sería entonces el valor de alfa, ¿no? Entonces tenemos eso. Ahora tenemos que calcular las reacciones. Es decir, empezamos con las reacciones. Aquí vamos a tener, a este le vamos a llamar nudo A, que se va a llamar nudo B. Este sería el nudo C, el nudo D y el nudo E. Vertical en A. Aquí solamente habría esta vertical en A, ¿no? No hay más por este tipo de apoyo, ¿se acuerdan? Y aquí habría dos reacciones, la vertical en E y la horizontal en E. Dos reacciones. Entonces, hagamos.
Comencemos con sumatoria de momentos. ¿Dónde harían sumatoria de momentos? ¿Qué dicen? Para resolver más rápido. En A, en B, en C, en D, en E. ¿Dónde empezarían? Sumatoria de momentos en dónde sería igual a 0. En B, Inge. En B. ¿Sí? Sí, lado izquierdo. ¿No A, sería B. más práctico aquí? Porque Sí, perdón. tenemos dos de acciones y estas dos de acciones se anularían, ¿no? Entonces, N, sumatoria de momentos N sería 0. Podemos considerar que todos los que giren en este sentido son positivos, así que empezamos a hacer el cálculo. La primera carga que consideraríamos para producir momentos sería vertical en A. Vertical en A por su brazo. ¿Cuánto es su brazo? Vertical en A por cuánto. Sería 3 más 3. Vertical en A por 6. Más. Consideramos estos 3 kilonewtons aquí. Una aclaración antes. Vamos a considerar toda la cercha como si fuera un elemento grande, ¿no? Como si fuera una viga así, con esas características. Por lo tanto, estos 3 kilonewtons para actuar sobre la estructura, entonces sería 3 kilonewtons y su brazo sería esta distancia. Y esta distancia es 2 metros. Aquí, ¿no? 2 metros. Seguimos avanzando. El 5 kilonewtons no produce momento porque su brazo es 0, ¿no? Es concurrente. Es que no pasa nada. Seguimos revisando y aparece aquí el 1 kilonewton. 1 kilonewton por su brazo. Su brazo es 3. ¿Esto es positivo o negativo? El momento que produce este 1 kilonewton. Negativo. Negativo porque hace girar en este sentido. Así. Y entonces esto, bueno, al final sería igual a 0. ¿No? Vertical en A por 6. Más 3 por 2 menos 1 por 3. ¿Está bien? De aquí tenemos vertical en A. ¿Cuánto sale vertical en A? Sería 3 menos 3 por 2, 6. Dividido entre 6. ¿Cuánto le sale? Va a salir negativo. Bueno, esto es 3. Esto es 6. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, John? 0.5. Negativo 0.5. 0.5 kilonewtons. De acuerdo. Gracias. Esta es la verticalidad. Menos 0.5 kilonewtons. Ahora, lo que podemos hacer es sumatoria de fuerzas verticales. Recuerden, estamos utilizando sumatoria de momentos porque estamos considerando toda la estructura. Tal vez alguno de ustedes diga, pero no nos han dicho que no había que utilizar sumatoria de momentos. ¿No ve? No, pero la idea era, no vamos a usar sumatoria de momentos cuando calculemos cada nudo. Cuando hagamos cada nudo, ahí no vamos a usar sumatoria de momentos. Pero como estamos considerando toda la estructura, sí se puede hacer sumatoria de momentos. Bien, sumatoria de verticales hacia arriba, apuntando hacia arriba, positivos, digamos. Tendríamos, primera fuerza vertical, vertical en A.
Positivo, ¿no? Otra vertical, esta, 1 kilonewton. Negativo hacia abajo, menos 1 kilonewton. Vertical, vertical, vertical N. Positivo, hacia arriba. Vertical, esta, 5 kilonewtons. Hacia abajo, menos 5 kilonewtons. Bueno, menos 5, no lo voy a dejar sin unidades porque a los otros no le hemos puesto unidades. Menos 5 kilonewtons y esto es igual a 0. De aquí sabemos que vertical N es menos 0.5 y vertical N entonces va a ser igual ¿a cuánto? 6.5. ¿Positivo o negativo? Positivo. De acuerdo. Gracias. Entonces vertical N sale 6.5. Finalmente nos falta esta horizontal N, la tercera incógnita. Así que vamos a hacer sumatoria de fuerzas horizontales, igual a 0. Podemos considerar que los que apunten en este sentido son positivos, ¿no? Vamos haciendo el cálculo y aquí hay horizontal, no hay horizontal. Seguimos buscando, aquí hay horizontal, sí, aquí hay una horizontal. Ese es 3 kilonewtons. 3 positivo porque apunta a este lado, ¿no? Aquí hay horizontal, no hay horizontal, aquí hay horizontal, no hay horizontal. Aquí hay horizontal, sí, aquí hay otra horizontal, pero apunta en este sentido. Menos h sub e. Igual a 0, porque no hay más horizontales. ¿Cuánto vale horizontal n? Esto va a pasar a este lado como positivo, así que horizontal n vale 3 kilómetros. Ya tenemos las reacciones. Interesantemente, vertical n es negativo, eso significa que está apuntando hacia abajo, ¿no? Si dibujamos, vertical n apunta hacia abajo, vertical n apunta hacia arriba, este es 6.5, este es 0.5, y aquí hay una horizontal que es 3. Más o menos así sería. ¿Es razonable que tengamos estas reacciones? O sea, 6.5, 0.5 aquí, que se esté agarrando. ¿Qué dicen? Parece razonable, ¿no? Esto puede representar, por ejemplo, un tanque. Este es un techo, ¿no? Un techo. Esto puede representar un tanque de agua. Y esto puede representar el viento. Si el viento es fuerte, esto va a tratar de sacar el techo. Y entonces este punto va a tener que soportar mayor presión, mayor carga. Y este nudo va a tratar de salirse. O sea, el techo trata de salirse, pero tiene que haber una fuerza que trata de jalar hacia abajo. Y es este 0.5. Si no hubiera este 0.5 jalando hacia abajo, el techo se sale, ¿no? ¿Se entiende desde ese punto de vista? Bien. Entonces, tenemos esto. Tenemos las reacciones. Y ahora sí, vamos a empezar con los nudos. A este nudo le hemos llamado A y vamos a comenzar con el nudo A. En el nudo A vamos a dibujar el nudo. Lo que son datos lo voy a dibujar. Si ustedes pueden hacer con colores diferentes, mejor, como lo voy a hacer yo. Lo que son datos lo voy a dibujar con azul y las incógnitas voy a dibujarlo con rojo. Aquí hay un dato. Esta vertical, porque estoy dibujando este nudo, esta vertical N. Vertical N es dato y sale menos 0.5.
Voy a mantener el signo porque estoy apuntando hacia arriba. Así que no habría problema. Y aquí tengo una incógnita que sería esta. Y otra incógnita que sería esta. ¿No? Tenemos estas dos. Este ángulo es alfa. Y ahora, ¿cómo se van a llamar estas incógnitas? Este es el nudo B, este es el nudo C, este es el nudo D, este es el nudo E. Esta primera reacción es normal de AB. Esta segunda se llama normal de A a D. ¿Se entiende? Normal de A a D, porque va de A hasta D. Esta otra normal de A a B. Bien, tenemos este diagrama de cuerpo libre y tenemos dos opciones. O hacemos sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, o hacemos primero sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. ¿Cuál de las dos opciones ustedes harían primero? ¿Qué dicen? ¿Hacemos primero sumatoria de fuerzas verticales o de horizontales? Escríbanlo en el chat o pueden prender su micrófono. ¿Qué sugieren ustedes? Primero, ¿qué hacemos? ¿Verticales o horizontales? Porque solamente podemos usar eso. No podemos hacer sumatoria de momentos. Estamos resolviendo el nudo A. Resolvemos el nudo A, ¿por qué? Porque tiene dos incógnitas. No podemos resolver el nudo B, no podemos resolver el nudo D, tampoco el E. El C sí podríamos, porque tiene dos incógnitas también. ¿Qué hacemos primero? Sugerencias. Nadie se anima a... Natalie dice primero horizontales. John dice primero verticales. Denzel dice horizontales. ¿Alguien más? Carlos dice verticales. Ya, ahorita está dividida las posiciones, ¿no? La mitad dice verticales, la mitad dice horizontales. Pero analicemos lo que va a suceder si haríamos horizontales. Si hacemos horizontales vamos a tener la proyección de NAB y NAD completito porque es horizontal. Van a ser dos incógnitas en una sola ecuación. Dos incógnitas en una ecuación no se puede resolver. Entonces, sumatoria de horizontales no conviene. Probemos. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. La primera horizontal, bueno, todos apuntando a este lado, digamos que son positivos. Entonces, la primera horizontal sería NAD. NAD sería positivo porque apunta en este sentido. Más NAB por seno o coseno de alfa. ¿Qué dicen? Horizontal. Vamos a usar seno o coseno de alfa. Este es NAB. Este es alfa. Aquí arriba sería NAB por el seno de alfa. Y aquí sería NAB por el coseno de alfa. Entonces, es la función coseno. Coseno de alfa.
Y esto tiene que ser igual a 0 porque no hay más horizontales. Pero tenemos una incógnita, dos incógnitas. Dos incógnitas, una ecuación. Entonces esto no puede resolverse. Por lo tanto, hacer sumatoria de horizontales no es buena idea. ¿No? No es buena idea porque ahí tengo dos incógnitas, una sola ecuación. No ha sido buena idea. Esto es más o menos prueba y error, pero es fácil darse cuenta. O se van a dar cuenta ahí practicando y viendo este ejemplo también. Por lo tanto, deberíamos haber hecho sumatoria de fuerzas verticales. En realidad, como dirían cuando se equivocan, nos hemos equivocado a propósito, ¿no? Para que ustedes vean que no se puede resolver, evidentemente. Ahora, hacemos sumatoria de fuerzas verticales con todos los que apuntan hacia arriba siendo positivos aquí. Sería igual a 0. Entonces, vertical en A sería la primera vertical. Positivo, apunta arriba. Y entonces, apuntando hacia arriba también, normal a B, pero esta por el seno de alfa. Seno de alfa. Bueno, esto ayuda. No hay más NAD, la normal AD, no aparece porque no tiene vertical. Entonces esto es igual a 0. Vertical en A ya hemos calculado. Vertical en A vale menos 0.5. Esto es menos 0.5. ¿Cuánto vale NAB? Sería 0.901, perdón. 0.901 kilonewtons. Gracias. NAB vale 0.901. ¿Está bien? Ahora, recién tendríamos que hacer sumatoria de fuerzas verticales o sumatoria de fuerzas horizontales. Recién deberíamos hacer porque ya conocemos NAB. Entonces, bueno, como ya hemos escrito la ecuación, solamente vamos a utilizar esto. Sería NAD más NAB. NAB es 0.901 por el coseno de alfa. Alfa era 33.69. Esto es igual a 0. Por lo tanto, NAD, lo voy a escribir aquí mejor. NAD, ¿cuánto es? Ingeniero, negativo 0.750. ¿De acuerdo? Tenemos esto entonces, NAB es positivo 0.901, NAD es negativo 0.75. Ahora, la pregunta en base a lo que hemos hecho en la teoría. ¿Esto es tracción o compresión? NAB, ¿está en tracción o en compresión? Tracción, ¿no? Porque es positivo. Ustedes lo han dicho cuando estábamos analizando esto. Si es positivo, es tracción. Por lo tanto, si es negativo, esto es compresión. Interesantemente, hasta aquí estamos viendo que este tramo de AB es tracción. Y este otro tramo es compresión. Y también es interesante, si hubiera un fuerte viento en el techo, si nuestro techo fuera de una cercha de madera, con un fuerte viento, algunas vigas de madera se van a traccionar como esta, y algunas se van a comprimir.
como esta, ¿no? Después de un fuerte viento. Interesantemente va a suceder eso. Cada uno va a tener un comportamiento diferente, ¿no? Y a veces se nota cuando hace viento, si tenemos una cercha ahí en el techo de madera, se nota, ¿no? Que alguna de las basas suena. Y es que o se están comprimiendo o se están traccionando. En este caso, podemos analizar que, por lo menos en estos dos casos, que una está en tracción y la otra está en compresión. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahora el método de los nudos? La siguiente clase continuaríamos con el método de los nudos y esperamos acabar este método en la siguiente clase. No sé si tienen preguntas.